En los últimos días se ha hablado mucho sobre Joan García y su futuro con el Barça, exigiendo la salida de Ter Stegen, que es un paquete, que ya no tiene nivel Barça, que está viejo, y otros cariños con el portero alemán. Según esta gente, la prioridad es conseguir un portero que haga paradas que salven partidos, como Sommer en la semifinal de Champions, porteros que cada parada que hagan sea imposible. No importa el contexto del equipo, cómo atacan, cómo defienden, lo importante es que pare, y que pare todo lo que le tiren. Ahora tampoco importa el juego de pies, algo que en los últimos años era clave, parece que para la portería del Barça ya no importa. Tampoco importa que el equipo se la pase en bloque bajo, rodeado de defensas, recibiendo un gran volumen de tiros, que está involucrado en la totalidad del partido y que en el Barça sea todo lo contrario. Pocos tiros por partido, a campo abierto, estando pendientes para salir 20 metros a cortar balones, que pueden intervenir 3 veces en el partido y tengan que mantener la concentración los 90 minutos, que en el Barça seas una pieza fundamental para superar la presión del rival. Todo esto se deja de lado porque este portero lo va a parar todo y así vamos a ganar la Champions, como Sommer. Ah, cierto que le metieron 5 en la final. Pero más allá de esta introducción, vamos a ver datos, para ver si Joan García tiene que ser la prioridad del Barça o no. Para iniciar, tiene 24 años recién cumplidos, mide 1,91, lleva 4 temporadas en el Español jugando 55 partidos. Hasta el año pasado solo había jugado 17. Por otro lado tenemos a Ter Stegen, 33 años, 1,89 y ha jugado 399 partidos y es el portero del Barça desde el 2014. Y también vamos a ver datos de Chesney, 35 años, 1,95 y 447 partidos y solo esta temporada en el Barça. Aquí vamos a pasar un poco de alto a Iñaki Peña dado su rol en el equipo y su posible salida. Vamos a ver las estadísticas más básicas de esta temporada, solo en liga, para intentar que la comparación sea lo más justa posible. Joan García ha jugado los 38 partidos, Ter Stegen jugó 8 y Chesney 15. Joan encajó 51 goles, Ter Stegen 9 y Chesney 12, promediando 1,35 goles por partido, 1,20 y 0,80 goles por partido respectivamente. El español recibió 567 tiros, de los cuales 192 fueron a puerta, o sea el 34%. Ter Stegen recibió 22 tiros a puerta y Chesney 33. Sumando los 53 de Iñaki, se tiene que el Barça sufrió 108 tiros a puerta en liga, 84 menos que el español. Estos 108 tiros a puerta son el 37%. Aquí ya podemos ver que Joan está acostumbrado a un volumen mayor de tiros, alrededor de 2 tiros más al arco por partido. El porcentaje de paradas de Joan es del 75,5%, 63,6% para Ter Stegen, 66,7% para Chesney y 69,8% para Iñaki. Y Joan paró 3 penales de 6 que le señalaron el español, mientras que al Barça le marcaron 4 y los 4 fueron convertidos. Hasta el momento sabemos que le tiran más y que para más a Joan. Hasta aquí iríamos bien. Vamos a seguir con las estadísticas avanzadas. Vamos a tomar las de FBref y de FODMOB. Tenemos estadísticas de expected goals, que para el español fueron de 54,78 y para el Barça fueron de 42,15. Para recordar, al español le marcaron 51 goles y al Barça 39. Pero también ofrecen otra estadística que son los post-shot expected goals, que según su definición son los expected goals en función de qué tan probable es que el portero pare el tiro, que también se basa en la calidad del tiro una vez se ha realizado, considerando los elementos como la velocidad, dirección, ángulo y ubicación exacta del disparo en la portería. Y, por ejemplo, un tiro a puerta vacía tiene un valor de 0,99 en post-shot expected goals. Entre más alto el valor, es menos probable que el portero lo pare. Según esto, el español debió recibir 57,7 goles y el Barça 35,1, dando que Joan evitó 7,7 goles, Ter Stegen recibió 2,6 más, Chesney está en ceros e Iñaki recibió 1,3 goles más. Con estos datos sería obvio contratar a Joan García, pero me puse a mirar todos los datos de los tiros que le hicieron al español y también al Barça, y vamos a ver lo que encontré. Y aquí ya hay algo interesante, y es que si se dieron cuenta, los expected goals para el español fueron menores a los post-shot expected goals. En cambio para el Barça sucede lo contrario, y es una duda que me quedó y al final del video la vamos a resolver. Para el español, el promedio de expected goals por tiro es de 0,0966. El promedio de post-shot expected goals es de 0,1030. Aquí llevamos un alza en el valor de los post-shot expected goals, que querría decir que los tiros en realidad son un poco más difíciles de parar a lo que la estadística de expected goals nos ofrece. El promedio de expected goals en los goles es de 0,306 y el de post-shot expected goals en los goles es de 0,602.
Esto refiere a un aumento de casi el doble en el valor ya una vez realizado el tiro. Ahora vamos con el Barça. El promedio de expected goals por tiro es de 0.1433. Aquí ya vemos que es superior al del Español. Con eso ya podemos inferir que la calidad de los tiros que le realizan al Barça es mayor a los que le realizan al Español. El promedio de post-shot expected goals es de 0.1213. Y es que el valor de los post-shot expected goals para el Barça disminuye. Esto quiere decir que en sí, por la ubicación del tiro que le realizan al Barça, debería ser un valor considerable, pero ya dado las características del tiro, como vemos, la velocidad, el ángulo, todo, baja este valor. O sea, queriendo decir que son más fáciles de parar. Pero esto va a ser muy importante en la parte final del video. El promedio de expected goals en los goles es de 0.4046. Aquí también vemos que los goles que le hacen al Barça tienen un valor más grande en los expected goals, queriendo decir que son más difíciles de parar o que la ocasión es más clara. Y el valor de los post-shot expected goals en los goles es de 0.6215. También es un poco mayor al del Español, pero no mucho. No vemos el aumento tan exagerado como con los tiros del Español. Aquí el aumento es de 0.22, mientras que con el Español fue de 0.3. Si este mismo aumento se tuviera en el Barça, estaríamos hablando de casi 0.70 de valor de post-shot expected goals, que eso sería un tiro casi imposible de parar. Ahora, si solo tenemos en cuenta los goles, la suma de expected goals de solo los goles es de 15.3 para el Español, y tenemos en cuenta que le hicieron 51 goles. Y para el Barça, la suma de expected goals de los goles es de 15.78. Y recordemos que le hicieron 39 goles al Barça. 12 goles menos, pero que para la sumatoria de expected goals da mayor valor para el Barça. Esto reafirma lo que habíamos dicho de que los tiros que le hacen al Barça son de más peligro y son por ende más difíciles de parar. Ahora, si consideramos que los tiros con un mínimo de 0.25 en post-shot expected goals es una gran ocasión, tenemos que Joan García le han hecho 8 goles con un valor menor a esto, y al Barça le han hecho 6. Esto reafirmaría la idea que Joan es un muy buen parador, pero lo que les digo, espérense hasta el final del video. El promedio de expected goals en las salvadas de Joan García es de 0.0965. El promedio de post-shot expected goals es de 0.1994. Aquí también vemos una alza muy grande entre la diferencia de los expected goals contra los post-shot expected goals. Si solo tienen la estadística de los expected goals, quiere decir que los tiros que le hacen al Español y que los ha parado no tienen un valor muy alto, no alcanza a ser ni de 0.1. Esto quiere decir que son tiros fáciles de parar, que son centrados, sí, que no tienen mucha dificultad para parar. Pero la estadística de post-shot expected goals lo traduce en tiros que tienen relativa complejidad, que son no muy fáciles de parar, pero que tampoco son imposibles de parar. Pero que les digo, es un aumento exagerado si tenemos en cuenta lo que le va a pasar al Barça, que va a ser que para el Barça el promedio de paradas de expected goals es de 0.129. Aquí vemos que también, que hemos visto a lo largo del video, que los tiros en general que le hacen al Barça son más peligrosos que lo que le hacen al Español. Pero esto se traduce en solo 0.1655 post-shot expected goals. Tenemos una estadística que para un equipo, si solo se tienen en cuenta los expected goals son tiros sin peligro, pero pasándolos a post-shot expected goals son tiros con mucho peligro, y que para el Barça también se mantiene esta tendencia de aumentar el peligro, pero que no es nada remarcable, como si lo es para el Español, y que esto en sí afecta después a la estadística que todo el mundo está usando para decir que Joan García es mejor, que son los más de 7 goles evitados. Y lo que les vuelvo a decir, me dio tanta curiosidad ver por qué estos números del Español se multiplican tanto en post-shot expected goals, así que me puse a revisar todas las paradas que hizo Joan García, y al final voy a traerles las que considero como grandes ocasiones, para que yo les voy a dar mi opinión sobre estas jugadas, pero también quiero que ustedes me digan si son grandes ocasiones o no. Pero vamos a seguir. Joan ha hecho 39 paradas a tiros de más de 0.25 de post-shot expected goals, lo que decimos como grandes ocasiones. Ha parado más de 39 grandes ocasiones según este criterio, siendo un 27% de todas sus paradas, y que para el Barça entre los tres porteros fueron 13, siendo el 19%. Esto también reafirmaría que Joan es un gran parador y que realiza paradas de mucho mérito, y que los porteros del Barça no serían tan buenos paradores ni harían paradas tan difíciles. Pero esto aquí es un poco engañoso por lo mismo del volumen de tiros. Si los porteros del Barça solo hubieran hecho 3 paradas más de un valor similar, los porcentajes estarían muy cerca, pero aquí me pueden decir, no, pues
haber hecho esas paradas. Pero lo que les digo, vamos a verlas al final del video. Ahora vamos con las distancias. El promedio de distancia de los tiros del Barça es de 17.30 yardas. El promedio de distancia de los goles es de 12.07. Aquí vemos que prácticamente son penales. El promedio de los tiros parados es de 18.33. O sea que entre más distancia es más probable que los porteros paren el tiro. Ahora vamos con los datos del español. El promedio de distancia para los post-shot expected goals iguales o mayores a 0.25, lo que les decía que son grandes ocasiones, es de 12.06 yardas. Y si solo se tienen en cuenta las paradas en esta situación, son de 12.15 yardas. Aquí vemos que los datos de goles y post-shot expected goals considerados como grandes ocasiones son muy similares. Y lo que les digo, estos prácticamente son penales. Y las atajadas, por ende, como la mayoría de tiros que son grandes ocasiones se realizan desde esta distancia, también tendría que ser una distancia similar. El porcentaje de los tiros con al menos 0.25 de valor de post-shot expected goals, o sea, grandes ocasiones, es del 16%. Y de estos tiros se detienen el 28%. O sea que uno de cada 4 tiros considerados como grandes ocasiones los paran los porteros del Barça. Ahora vamos con los datos de distancias del español. El promedio de distancia de los tiros del español es de 17.82 yardas. Ya vemos aquí que es un poquito más alejado que los tiros que le hacen al Barça, pero que esto empieza a chirriar si se tiene en cuenta que el español defiende en bloque bajo. El promedio de distancia de los goles es de 13.6. Aquí también vemos que son goles desde una distancia más alejada, y que si tenemos en cuenta que el español defiende en bloque bajo, eso quiere decir que los tiros del Barça son mucho más claros, los tiros que han terminado en goles del Barça son mucho más claros, porque a pesar de defender tan alto, la distancia de estos goles es menor que la de un equipo que defiende en bloque bajo. Y el promedio de los tiros parados es de 17.96. Eso es una distancia menor que la que los paran los porteros del Barça. Pero aquí sí tiene sentido decir que es un equipo que defiende en bloque bajo y que por eso las paradas que hace puede que sean más acercadas al arco. El promedio de distancia para los post-shot expected goals iguales o mayores a 0.25, grandes ocasiones, lo vuelvo a decir, perdón si soy muy repetitivo con esto, es de 12.54 yardas. Aquí vemos que las grandes ocasiones que le hacen al español también son más alejadas que las que le hacen al Barça. Y si solo se tienen en cuenta las paradas en esta situación, son de 12.56 yardas. Aquí también vemos que si le hacen los tiros de grandes ocasiones más alejados, si lo para, pues también obviamente la parada es más alejada. Y como sabemos en el fútbol cualquier metro o segundo es una ventaja, y si le hacen el tiro más atrás significa que tiene más tiempo para reaccionar, y también por eso después se eleva su porcentaje de paradas, porque el porcentaje de tiros con al menos 0.25 en post-shot expected goals, grandes ocasiones, vuelvo a decirlo, es del 14%, un poco menos que al Barça. Aquí sí cuadra porque al español le hacen un volumen más grande de tiros, no todos son grandes ocasiones, son el 14%, pero dentro de este 14% se para el 48%, o sea, uno de cada 2 tiros grandes ocasiones los para el arquero. Ya vemos que son tiros lo mismo, más atrasados, pero que la mitad de esas grandes ocasiones las para el arquero. Pero ahora vamos a comparar las temporadas pasadas, porque Joan García es la primera temporada que hace en primera división completa y Ter Stegen ya tiene varios años a este nivel. Si vemos la temporada pasada, Ter Stegen tuvo un 75.05% de paradas. Esto ya va igualando a Joan. Encajó 27 goles. La suma de los shot expected goals fueron de 27.7, parando 0.7 más de lo que debía, casi un gol. Pero si nos vamos una temporada más atrás, a la 22-23, tiene un 84.7% de paradas. Mucho mejor que Joan esta temporada. Encajó 18 goles, con una suma de 23.7 post-shot expected goals. Es decir, más 8.7, evitó 8.7 goles. Que eso también es mejor que las estadísticas de esta temporada de Joan García. Con estos datos se podría decir que Ter Stegen viene en un bajón de nivel, pero esto sería no tener en cuenta el contexto del equipo. En la 22-23 el equipo ganó la liga con una defensa magnífica, solo recibiendo 18 goles, y recordemos que en las últimas jornadas recibió varios goles, y que si no hubiera sido por esto hubiera tenido el récord de menos goles en una liga. Y esta temporada el equipo estuvo muy intenso, lo que se demostraba en defensa con todo eso de la back, la intensidad defensiva y la gran temporada de Xavi para ganar la liga.
En la siguiente temporada, en la temporada en la que Xavi se marcha y quedamos segundos haciendo los 85 puntos, el equipo tuvo su bajón de nivel y sobre todo de intensidad, recibiendo más goles, y hay que recordar que sufrió una lesión en la espalda a la mitad de la temporada. Y tenemos que recordar que en esta temporada el equipo sufrió un cambio en la manera de defender, la línea más alta y más espacios por cubrir, sumándole la lesión de rodilla que tuvo. Todo ese contexto es importante, no simplemente para decir, no, si bajó su rendimiento, ya no para tanto, es por la edad que está viejo, ya échenlo. Y también es importante decir que últimamente se está diciendo que no, el Barça encaja muchos goles, que le hacen muchos goles por partido, que los arqueros no tapan nada. Pero en Liga solo recibió un gol más que en Madrid, entonces no veo por qué se escandalizan tanto por recibir un gol más y marcando como 20 goles más. Ahora, Joan solo estaba una temporada en primera, con un equipo defensivo que defiende por acumulación. Es entendible que se tengan dudas sobre el estado físico de Ter Stegen, ya son 2 lesiones en 2 años con una cierta edad, pero que para porteros no es tan importante, pero es muy distinto decir que está acabado e insultarlo y pedir la salida a cada momento. Pero ahora, para ser portero del Barça no solo se debe parar, también hay que jugar con los pies, y en eso Ter Stegen es muchísimo mejor. Veamos los datos. En pases de más de 40 yardas, Joan esta temporada intentó 526. Que aquí es donde he visto mucha gente, muchos analistas diciendo, no, ya, es magnífico Joan García porque es de los porteros que más despejes o lanzamientos en largos hace. Pero no dicen que completó 194, o sea, un 36.9%. Ter Stegen intentó 31 y completó 15, un 48.4%. Y Chesney intentó 63, completando 24, un 38.1. Aquí también tenemos los datos de Iñaki, que intentó 78, completando 23, para un 29.5%. Aquí vemos que Ter Stegen es indudablemente el mejor portero para estos lanzamientos de más de 40 yardas. Pero sé que como me van a decir que son muy poquitas muestras teniendo 31, a diferencia de 526, yo sé que son muy poquitas muestras, después vamos a tomar todos los datos de la carrera de Ter Stegen. Pero de esto es importante resaltar que estos envíos tan largos representan un 37.6% de la totalidad de los pases que hizo Joan García, mientras que es un 12.1 para Ter Stegen, 12.3 para Chesney y 10% para Iñaki. Esto quiere decir que por el contexto del equipo está mucho más habituado a mandar pelotazos en vez de jugar en corto. Ahora vamos a ver, en los saques de puerta, el porcentaje de los envíos largos es del 62.5% para Joan García. Esto quiere decir que casi 2 de cada 3 saques de puerta son balonazos, mientras que para Ter Stegen es el 14.8%, 26% para Chesney y 22.6% para Iñaki. Aquí vemos que es muy difícil para que Ter Stegen salga con un pelotazo. Ter Stegen casi siempre va a buscar un pase corto o un pase a una distancia intermedia. Ahora vamos a ver, con respecto a pases cortos, entre 5 y 15 yardas y medios entre 15 y 30 yardas, todos los porteros tienen al menos un 98.8% de efectividad. O sea, casi 100. Ahí no hay ninguna diferencia entre los 4 porteros. Pero es en los pases largos donde se tiene la diferencia. Joan García tiene el 47.2% de efectividad. Ter Stegen tiene el 77.8%. Chesney tiene el 59.1% e Iñaki tiene el 55.2%. Esto demuestra que a pesar de que Ter Stegen haga menos envíos en largo, los envíos en largo que hace llegan a su destinatario, en lugar de que uno de cada 2 tiros largos que haga Joan García llega a su destinatario y el otro no. El de Ter Stegen es casi 3 de cada 4. Y ahora vamos a tomar toda la carrera de Ter Stegen en el Barça, y el porcentaje de estos pases de más de 40 yardas es del 16.8%, con una tasa de efectividad del 49.2%, y ya como vimos el de Joan García es del 37%. Eso quiere decir que a pesar de que Joan García haga mucho más envíos en largo, es más probable que Ter Stegen los haga bien. Ahora en pases cortos y medios, efectividad es del 99.3% y del 97.9%. Y en pases largos es del 66%. Es menos que esta temporada, sí, pero aún así es muchísimo mejor porcentaje que el de Joan García. Y recordemos que al inicio de la carrera en el Barça, Ter Stegen tuvo varios errores jugando con los pies, pero aún así vemos que es mucho mejor que Joan García. Ahora viene la parte en la que les digo que vamos a ver todas las paradas de grandes ocasiones que hizo Joan García, a ver si esos 7.7 goles evitados de verdad lo representan o simplemente es un número, y vamos a ir partido a partido a verlos. Las primeras 2 grandes ocasiones evitadas en la temporada fueron contra el Atlético de Madrid en el partido de ida. Una Julián Álvarez con un valor de 0.78 en post-shot expected goals y otra Coque con 0.28. Las vamos a ver. Ese es el tiro de Julián. Esta oportunidad, que es un
una buena tajada que no se me hace espectacular, pero es una buena tajada reaccionando al primer palo. Tiene un valor de 0.78 post shot expected goals, como lo había dicho. En ese partido realizó otra, que más adelante la vamos a ver. Aquí, bueno, volvemos a ver la repetida. Aquí vemos que no se tiene que estirar mucho. El tiro va relativamente a donde está él, a su posición. Esta es la otra acción en este partido. Aquí da un rebote, viene un centro, da un rebote, no coge el balón, da el rebote. Y aquí viene Koke, que esto dan un 0.28 post shot expected goals, o sea, menos que el tiro de Julián. Y es esta la tajada. Esta, ahí. Que después termina en gol, pero bueno, lo terminan invalidando. Pero en este partido hay otra acción que no la cuentan como tiro porque pegan el palo, pero que para mí es de muchísimo más mérito que las otras acciones. Y es esta. Aquí sale Checker muy bien, tapa con el pie estirado, muy a lo Ter Stegen, con un pie totalmente estirado y el otro flexionado. Da en él, pero da en el palo y por eso no la contabilizan, pero se me hace muchísimo mejor que las otras. El siguiente partido es contra el Madrid, en el que tiene 4 paradas de grandes ocasiones. Esa es la primera, a Mbappé. Todas fueron a Mbappé, por cierto. El cabezazo y pum, al muñeco. Para mí eso es el muñeco. Mbappé está en un ángulo muy cerrado que la única opción prácticamente es rematar el muñeco. Y pues Joan García estaba ahí posicionado, pero para mí es el muñeco. Esta opción tenía 0.31 expected goals y pasó a post shot expected goals a 0.32. Pero lo que les digo, a mi parecer es el muñeco. Contra el Betis también tiene 4 paradas de grandes ocasiones y las 4 también fueron a... Bueno, y 3 de estas fueron a Abde. Esta es la primera que me parece de mucho mérito. Esta es la primera. Fue un tiro al primer palo que sí es una tajada difícil de mérito, pero tampoco es una tajada increíble, porque lo mismo, es el primer palo, el remate tenía cierta potencia, pero como decimos, es el primer palo. Si esto hubiera terminado en gol y hubiera sido Ter Stegen, me hubieran dicho que es una cantada. Esto tenía 0.07 en expected goals y subió a 0.28. Bueno, vamos a ver las siguientes. Esta es la siguiente. Esto. Esto tiene 0.33 en post shot expected goals, que en expected goals solo tiene 0.06. Vemos un aumento considerable de 0.27. Bueno, la siguiente sí es un penal, aquí nada que decir, lo atajó el penal, un poco mal tirado el penal. Lo mismo, esto se ve lo mal tirado del penal porque en position expected goals los penales tienen 0.79, pero por el tiro bajó a 0.54. Entonces bien, el penal aquí, bien. Y esta es la última atajada de gran ocasión en este partido. Que sí es un remate cerca, pero a mi parecer también es el muñeco, solo tiene que medio levantar el brazo y ya lo tapó, no se mueve de su posición, el tiro tampoco iba muy rápido, no sé, para mí es una tajada muy normal. Aquí la repetición se me hace muy al cuerpo. En este partido contra el Mallorca tiene dos atajadas de grandes ocasiones. Esta es la primera, que es 0.46 en post shot expected goals. Que lo mismo, es un cabezazo sin mucha potencia que también, a mi juicio, va centrado casi que al muñeco. O sea, no tiene que estirarse mucho, tampoco es que, no sé, no se me hace un tiro una parada imposible. Contra el Sevilla tiene otra, ya en los últimos instantes del partido, que es el primer palo, que esta también se me hace muy buena reacción, ahí velocidad para bajar, llegar a ese balón, ahí al primer palo, se me hace buena. Nada espectacular del otro mundo, pero sí una buena ocasión. Esta tenía 0.32 en expected goals y pasó a 0.80. Se me hace un salto muy grande, 0.80 es casi un penal o un tiro a puerta vacía, casi, bueno, no sé, se me hace mucho el aumento. Pero dicho esto, la parada sí se me hace buena. Contra el Valencia tiene dos paradas claras. Esta es la primera, en la que se me hace una gran atajada, vemos cómo sale para achicarle el espacio y lo mismo, la técnica de salida me recuerda mucho a Ter Stegen, con ese pie estirado como tipo arquero de balonmano, que me hace la técnica de salida muy parecida a Ter Stegen. Aquí vemos cómo sale, cómo estira la pierna, esta parada se me hace muy buena. Y esta es la segunda parada, perdón, que es un tiro desde fuera del área, que no va ni muy rápido ni muy colocado y que vemos que ni siquiera se tiene que tirar, llega ahí, ni siquiera tiene que saltar. Y esto tenía en expected goals 0.06 y pasa a 0.55.
Y la anterior, la primera que vimos en este partido, en expected goals tenía 0.42, que es también una gran ocasión, pero que para el post-shot expected goals solo suma 0.25, cada vez se reduce, y esa me parece muchísimo más clara que esta. Y después vemos que ni siquiera es capaz de tomar el balón, o sea, lo toma pero se le cae y bueno, lo suelta y no termina en gol porque se pitan fuera de lugar, pero ajá. Este es contra el Leganés, que también se me hace una parada muy buena, que tenía 0.58 de expected goals, o sea, vemos una ocasión muy clara, pero que otra vez no entiendo por qué baja a 0.44 en post-shot expected goals. Y tal vez porque el arquero ya estaba encima de esto, pero igual, bueno, es una ocasión clara que se me hace una muy buena parada. Aquí lo vemos otra vez. Aquí el error del defensa. Pero achica muy bien, sale rápido y lo mismo, la técnica como se bota, casi siempre estirando la pierna derecha, pero muy buena. Lo que les digo, me recuerda mucho en esas salidas a Ter Stegen. Contra el Valladolid tiene una gran parada que tiene un valor de 0.48 y después pasa a 0.40, que se me hace esta, que lo mismo, también se me hace muy buena parada, achicando de manera rápida, lo mismo la técnica como se tira estirando totalmente un pie, y el otro se me hace una gran parada achicando, precisamente para mí tiene las mismas fortalezas que Ter Stegen en esto, en lo que yo considero a Ter Stegen el mejor del mundo, es en este tipo de paradas, en este tipo de situaciones uno versus uno, como se tira y todo, me parece que abarca mucho campo. Y Joan García lo mismo. Para mí son muy similares en ese aspecto. En este partido, esta se me hace su mejor parada, como les decía, que vamos a ver. Es un mano a mano también que tiene que salir. Y esto es prácticamente un penal en el que él sale el arquero de la cancha y estira muy rápido el pie para tapar ese balón. Se me hace la mejor atajada de todo el año para Joan. Y lo mismo, es en una acción en la que tiene que salir a achicar en una acción 1 versus 1 ahí que se sale rápido del arco. Aquí lo vamos a ver repetida. Pero no sé, el jugador de la Real se mete libremente por todo el centro y ahí saca espectacular ese pie como lo saca rápido para desviar el balón. Se me olvidó comentar que la anterior atajada contra la Real Sociedad tenía un valor de 0.68 en expected goals, pero en post shot expected goals tenía 0.66. Que no entiendo, no es una bajada importante, pero igual es una bajada que no entiendo por qué. De pronto sé por qué el arquero salió, no sé por qué le bajan. Para mí debería tener más valor, como vamos a ver en esta acción contra el Alavés, que tiene un 0.51 en expected goals, que está bien, ya lo vamos a ver, pero pasa a 0.9. O sea, eso es prácticamente gol seguro. Y vamos a ver si es una acción para gol seguro o no. Esto es el gol seguro. Esto es un control de pecho y después le pega casi una pifia. El balón va lento al centro del campo. Esto tiene 0.9 en post shot expected goal. O sea, esta parada es prácticamente que hubiera evitado un gol clarísimo. De aquí no entiendo cómo miden esto. Porque esta parada para mí, si el expected goal tiene 0.51, después del tiro debería tener menos. Pero tiene más, casi uno. No entiendo por qué. Acá, control de pecho y después es un tiro medio pifia como con la canillera. No entiendo, o sea, no va ni muy duro ni esto. Al centro también. Es un tiro, una parada que se me hace fácil y no entiendo por qué le dan 0.90. Y aquí vemos la otra acción en este partido, que es un 0.59 en position expected goals, que es un tiro al segundo palo, pero lo mismo, no se tiene que estirar mucho. Va bien abajo, sí, no da rebote, pero pues que esto tenga casi 0.60 position expected goals de valor, no entiendo. O sea, aquí, porque en expected goals esta acción tiene 0.09, o sea, casi nunca termina en gol, pero después le dan 0.60, o sea, más del 50% de las probabilidades de que sea gol. No entiendo cómo esa acción tiene eso y sobre todo teniendo un valor de expected goals tan bajo inicialmente. El partido de vuelta contra el Mallorca tiene 3 atajadas de grandes ocasiones. Esta primera tiene un valor de 0.03 en expected goals, pero en post shot expected goals pasa a 0.39. Un cambio significativo. Y es esto. Este cabezazo. Este cabezazo que en expected goals casi nunca entra, pero después lo consideran que tiene muchas posibilidades de entrar. Que sí va ajustado a un lado, pero hay buen posicionamiento del arquero, sí, pero tampoco va muy rápido y vemos que salta sí, pero no se tiene ni que tirar ni nada, no se tiene que exigir mucho en la estirada.
O sea, se me hace una tapada correcta, sí, pero nada espectacular. No digo que esta es una gran ocasión que por esta tajada salva partidos. No, para mí no. La segunda acción es un penal, aquí sin nada que discutir. También vemos que el penal, si no estoy mal, Budimir lo lanza al mismo lado que es el donde se lo atajó Abde. O sea, a su izquierda, a la izquierda del portero, si no estoy mal. Sí, también se lo lanzó a la izquierda del arquero. Pues un penal bien atajado. Tampoco me parece el penal mejor tirado del mundo, como lo corrobora también, pues aquí sí, la estadística de Post Shot Expected Goals, que el penal tiene 0.79 y baja 0.60, lo mismo. Y vamos a ver la última acción de este partido. Contra el Rayo en la vuelta también tienen dos atajadas de grandes ocasiones, que también en estas dos ocasiones se da un salto grandísimo de expected goals a Post Shot Expected Goals, que esta primera tenía 0.03, pasa a 0.40. Un gran salto. Y que me parece, sí, una buena tajada, pero pero se ve más espectacular porque el arquero se veía que estaba esperando un centro y no estaba tan posicionado para resguardar el primer palo y lo toma un poquito de sorpresa. Saca muy bien la mano, sí, pero pues estas etapas más por el posicionamiento. Sí, sí es un tiro rápido, pero tampoco se me hace nada del otro mundo. Y esta es la segunda acción, que es un tiro sí en el área, pero lo mismo, no es un tiro muy potente, el jugador del Rayo llega medio exigido, tampoco es que se le lance muy lejos de donde está Joan, es una estirada sí, pero tampoco es la super estirada, pasa de 0.09 a 0.26, bueno, es una gran ocasión bajo nuestros estándares a medias, pero también es un gran salto de expected goals a pull shot. Esta es su gran tajada contra el Celta, que lo mismo, una acción que tiene 0.03 en expected goals pasa a 0.42. Un salto de 0.39 se me hace considerable. Esto, esto tiene 0.42 en post shot expected goals. Que sí llega un poquito exigido al primer palo, pero lo mismo. No es el mejor tiro del mundo, no va muy rápido. O sea, le da tiempo a llegar, es al primer palo. Si hay un rebote de esto, hay buena reacción porque se nota que, o sea, reacciona para llegar al primer palo, pero pues no se me hace que sea el único portero que pueda hacer esto. Esta es otra de las atajadas contra el Getafe en la vuelta. Pasa de 0.05 a 0.35, un salto de 0.3. Esta tajada se me hace buena. Es un cabezazo que sí va con una velocidad considerable. Lo mismo lo coge un poco a contrapié al primer palo. Se recupera bien y saca el brazo muy bien. Esta se me hace una buena tajada. Buena, tampoco digo que ningún otro portero la pueda hacer o que sea lo más espectacular que he visto. Se me hace una buena tapada. Esta es contra el Valencia, que pasa de 0.18 a 0.49. Un cabezazo lo mismo, casi no estira el muñeco, pero tampoco es un cabezazo muy alejado donde está. Vamos a verlo otra vez. También lo intenta coger a medio contrapié, pero lo mismo, no es un cabezazo muy potente y no va muy alejada del centro. Tampoco se tiene que tirar, estirar mucho, no. Para que valga 0.49, no, no sé, no me parece. Ya nos vamos acercando al final. Esta es la segunda contra el Villarreal. Ya en los últimos minutos. Que lo mismo pasa de 0.22 a 0.67. O sea, esto para las aplicaciones es clarísimo. O sea, tiene que terminar en gol. Y sí es un remate fuerte, pero lo mismo, al primer palo. O sea, no se tiene que estirar. Sí es fuerte, pero lo que les digo, al primer palo no se tiene que estirar mucho. No me parece tampoco el tiro más complicado del mundo para salvar. Este es contra el Betis, que pasa de 0.14 a 0.67, más de 0.5 el salto, que también debería ser una ocasión clarísima. Sí se me hace una buena parada, una buena estirada, pero lo mismo, que esto tenga 0.67 de post shot expected goals, no sé. No digo que sea una mala parada, solo que sume tanto en esta cifra es lo que después engorda la estadística que todo el mundo está usando diciendo, no, este arquero evita 8 goles. Y son estos tiros que
de verdad suman toda esa cantidad de goles evitados. No sé, digamos, esta es una buena tajada, pero que sume prácticamente un gol evitado esto, mm, mm, tengo mis dudas. Y esta es la segunda acción en este compromiso, que se la tapa el Cucho Hernández, que tiene un valor de expected goals de 0.05, pero que en post shot pasa a 0.35. Vamos a ver. Es un remate potente, sí, pero también un poco centrada en la posición de donde está el arquero. Tampoco se tiene que estirar tanto. En esta me parece bueno que no da rebote, le encaja el balón bien, pero lo que les digo, no se me hace una tajada que haya evitado 0.35 goles. Para mí, esta tiene más que ver con los 0.05, tal vez sí un aumento a tal vez 0.15, pero todo eso, no sé, está muy bien, o sea, está bien posicionado y eso le permite que pues no se tenga que estirar tanto, pero no sé, tanto valor en los post-shot expected goals, no sé. Cuéntenme qué piensan de esto en los comentarios. Esta tajada contra el Barça en el partido que el Barça se proclama campeón. Esa Rafinha, que tiene 0.04 en expected goals y pasa a 0.41. Esto, 0.41. Un tiro de Rafinha con la derecha que no le sale muy duro. O sea, el posicionamiento sí va muy bien, pero al no salir tan duro, no lleva mucho peligro. Ahí se tiene que estirar, sí, pero tampoco tanto. Tiene tiempo para reaccionar. Esto es 0.41. Casi medio gol evitó aquí Joan García. Medio gol en esto. Otra vez. Es una buena tajada, sí, normal. Bien, pero que esto valga casi medio gol y que después todo esto sume en los goles evitados y todos digan, este es el mejor portero del mundo. No sé. Esta es la segunda acción contra el Alavés. Este tiro que, lo mismo, va, en mi opinión, va centrado. O sea, sí se tira, pero vemos que no se desplaza como tal en el arco. Da rebote, que aquí es donde viene la gran ocasión, pero fruto de este rebote, se recupera bien, se para, va al primer palo y sí, la tapa el primer palo, pero viene de un error de él al no encajar este balón, que tampoco es tan difícil. Da un despeje hacia el lado justo donde está el arquero. Hay un poco mala suerte que justo esté ahí el jugador, pero viene un error, se recupera bien, sí, después llega, pero para mí viene un error. Esta contra el Barça tiene 0.09 en expected goals y pasa a 0.54. Medio gol fue esto que evitó Joan. Esto es medio gol. No sé, sí va bien colocado, pero tampoco va, bueno, tampoco va tan bien colocado, tampoco va con mucha potencia. Vemos que ni siquiera se tiene, o sea, no tiene que saltar, no tiene que estirarse mucho para hacer esta parada. Vemos ahí que sí salta hacia arriba, pero no tiene desplazamiento lateral. Tapa el balón, lo mismo, da rebote, no encaja. No sé, que esto sea medio gol evitado, lo mismo, no sé. Este contra la Alavés en la ida de 0.23 pasa a 0.73, o sea, casi gol seguro. Para mí esto es el muñeco. Y para mí tenía que salir y no salió, le dio tiempo y al defensa para que bajara al defensa, al delantero para que bajara el balón y después le pegara. Y se quedó en el mismo sitio, sí agrandó los brazos y esto, pero le dio al muñeco, él simplemente estaba ahí, el balón le dio a él. O sea, para mí esto no es una tajada de gran mérito y que valga 0.73 goles evitados. Pues esas creo que fueron todas las acciones de paradas de grandes ocasiones de Joan García. Creo que se me escapan algunas, como 5 que no las encontré. Eh, Pero ahora vamos a ver los supuestos cagadas de Ter Stegen, que es lo que hace que tenga menos 2.16 goles evitados. Uno sí, el más claro y que se puede discutir si no, es el que le hicieron contra el Valladolid en la vuelta, que el balón hace, bueno, un efecto extraño, esto que, bueno, se resbala, tal. Este, listo, démosle como cagada, que tenía 0.02 en expected goals y después 0.16. Acá, contra el Villarreal en ida, tengan esto en cuenta, en expected goals tiene 0.49, después tiene 0.28. Ya vamos a ver cuáles son estos goles. Este no, perdón. Este contra el Rayo, 0.08 en expected goals y después 0.12. Entre estos dos goles, pues ya aquí se tiene 0.88 que goles evitados, que debe haber evitado mejor. Y con este sería 0.72, que también tenganlo en cuenta, vayanlo sumando. Y el otro es este,
en el Villarreal en el partido de vuelta, que tiene 0.39 expected goals y después tiene 0.19. Vamos a ver estos 3 goles que son en sí, van sumando, ya les digo cuánto, que supuestamente debió parar y no paró, pero ya los vamos a ver. Vamos a ver el primer gol, que en orden cronológico en la temporada, esto fue en los primeros partidos de la temporada, el gol del Rayo que, como habíamos visto, tenía 0.18 si no estoy mal en post-shot expected goals, que sumando los 3 goles que vamos a ver, que para mí son dudosos el valor, dan como resultado 2.41 post-shot expected goals que Ter Stegen no tapó y debía haber tapado. O sea, más de lo que tiene la estadística total, sin incluir el gol del Valladolid. Pero vamos a ver si sí tienen razón o no. Esto fue el gol. Al primer palo, sí, yo coincido que Ter Stegen se la pudo haber comido por el primer palo. De pronto pudo haber hecho más. Es una parada que se parece un poco a la que hizo Joan García contra el Sevilla, a So, que también es el primer palo y él sí la paró. Pero si esa en Joan García se considera una parada de una gran ocasión y por ende tenía más de 0.25 en post-shot expected goals, esta solo tiene 0.18. Entonces, este criterio que si la hace Joan García es una gran ocasión, pero si le hacen gol a Ter Stegen es una ocasión que debió haber tapado sí o sí. Eso es lo que no comparto en este criterio. Porque estoy de acuerdo que esta es una, o sea, si se la comió Ter Stegen quiere decir que es una parada fácil. Y si es una parada fácil, no deberían darle tanto valor en post-shot expected goals a la de Joan García como tiene, porque tiene más de 0.25, tiene como 0.40 si no estoy mal. Entonces para uno es una cagada, pero para otro es una gran parada. No, hay un doble rasero en ese gol. Vamos a verlo otra vez. Le pega aquí al primer palo. Aquí no es por defenderlo, pero puede que se haya confundido con el jugador del Rayo que está ahí levantando la pierna, que no le haya dado tiempo a reaccionar. Puede ser, no sé. O si tal vez, bueno, estuvo lento, no sé. Pero lo que le digo, le faltó un poquito para llegar. El balón siempre va con velocidad. Pero bueno, digamos que se la comió Ter Stegen. Entonces, si se la comió, es que cualquier portero tapa eso. Y si cualquier portero tapa eso, no se puede categorizar una parada muy similar a Joan García como un atajadón, si es que todos los porteros tapan eso. Y que también, recordemos la primera gran ocasión atajada por Joan García, que era Julián Álvarez. Que Julián Álvarez le pega desde más atrás, más débil al balón. O sea, Joan García tiene más tiempo para reaccionar. Tenía 0.75 en post-shot expected goals, 0.78, perdón, 0.78 esa ocasión desde casi fuera del área y esta solo 0.18. Vamos a ver los siguientes 2 goles que fueron contra el Villarreal en ida y en vuelta, que en ida Ter Stegen para mí estaba haciendo uno de los mejores partidos, que fue cuando se lesionó, pero ya vamos a ver el gol que tiene 0.28 en expected goals, a ver si vale la pena o no. Aquí inicia la acción de ese gol de 0.28 post-shot expected goals, que quiero que tengan muy en cuenta ese número y que lo hayan tenido en cuenta con otros goles anteriores de Joan García. Este se me parece, bueno, en realidad no, este no se me parece en ningún otro gol que le hayan hecho a Joan García, pero si tenemos en cuenta que el mayor valor de post-shot expected goals de Joan García era un 0.90 y algo si no estoy mal, que ya vimos que, o sea, era prácticamente gol seguro, pero que casi no. Vamos a ver cómo fue. Según eso, si es 0.28 debió ser una parada. Sí, una gran ocasión, pero tampoco debió ser para tanto. Pero vamos a ver. Aquí Nicolás Pepe le da el pase a José Pérez. En esta situación, 0.28 y otros goles que le habían hecho Joan García tenían muchísimo más estando en situaciones peores. Esto tiene 0.28, 0.28. Que prácticamente José tiene todo el arco para definir. O sea, según ellos, había un cuarto de posibilidad de que Ter Stegen atajara esta situación. Y este gol sí me recuerda más o menos a la tajada que hizo Sommer en la semifinal a Eric García en la vuelta. Entonces, eso fue un atajadón, que el portero que salva partidos, vamos a ganar la Champions, fue un atajadón, pero esto, teniendo en cuenta el valor de los post-shot expected goal, fue una ocasión clara, pero no tan clara a diferencia de otras. Entonces, no entiendo la diferencia. Pero para mí Ter Stegen aquí no tenía nada que hacer. O sea, 2 contra 1 y Ter Stegen se tira para evitar que le llegue al palo más lejano, pero a Jose se le pone el primer palo. No sé. Para mí no tenía nada que hacer. Y ahora vamos a ver el último gol, que ya fue en la vuelta cuando regresó Ter Stegen. Este es el gol, que según la estadística tiene 0.19 post-shot expected goals. O sea, no es ni una gran ocasión. Este gol, que en
Vamos a verlo, que para mí Ter Stegen aquí le sale a achicar bien, pero no tiene nada que hacer, porque se la pica. O sea, habíamos visto otros con Joan García, que también estaban uno contra uno, que en expected goals tenían un valor mayor y después en post shot expected goals tenían un valor menor. Aquí también pasa lo mismo, pero mucho más exagerado, y para mí esta Ter Stegen le ha achicado bien, pero fue una genialidad del jugador del Villarreal que se la picó, no tenía nada que hacer. Aquí lo vamos a ver, hasta podía hacer el pase, Ter Stegen sale y se la pica. O sea, es muy similar las técnicas de salida de Ter Stegen y de Joan García, solo que aquí se la picaron y Joan García no se lo picaron ninguna vez. Y estoy seguro de que si no se la pica y busca un remate por medio o baja altura, Ter Stegen la tapa, pero se la picó muy bien, o sea, nada que hacer. En esos tres goles ya se puede decir que no, Ter Stegen es malísimo porque según esto debió evitar 2.61 goles y que es menos de lo que tiene la estadística general. Entonces, no sé. Esto no es un ataque como tal a Joan García. Esta última parte es más un ataque como al sistema de medición de los post-shot expected goals, que no entiendo muy bien el criterio y como vimos algunas ocasiones que no tienen sentido. Tienen muchísimo valor, otras no. Y eso es lo que la gente saca para decir, no, esto es un buen portero, esto no. Con todo lo que hemos visto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Los tiros que sufre el Barça son más peligrosos que los que sufre el Español, por ende más difíciles de parar. Joan ataja más en volumen y en porcentaje, condicionado por la defensa en bloque bajo del Español que permite tiros de menos peligrosidad. Las atajadas de grandes ocasiones son más lejanas que las que hacen los porteros del Barça, teniendo así más tiempo para reaccionar. Joan está acostumbrado a jugar el balón en largo y con poca efectividad. El mejor portero con los pies es Ter Stegen, y la estadística de post-shot expected goals no es confiable. En mi opinión, yo no ficharía a Joan y seguiría con Ter Stegen. Según el staff del equipo, volvió de la lesión mejor que antes y es relativamente joven para ser portero. Se habla de 25 millones por Joan, que yo los gastaría en un extremo zurdo, y con todo lo que hemos visto se me hace un portero muy similar a Ter Stegen parando, pero peor con los pies. Pero dicho esto, si llega Joan tendrá total apoyo, aunque me parece un maltrato con Ter Stegen. Si ya no confían en él, díganselo de frente y ayúdenle a buscar una salida que beneficie a las dos partes, pero esas tácticas de desprestigiarlo son asquerosas. Por mi parte eso es todo, dejen su opinión de todo esto en los comentarios. Chao.